vamos a hablar a continuación de la ideología woke. ¿Qué es la ideología woke? Esto que suena tan cool, tan así anglosajón, por otra parte, pero bueno, se ha instalado incluso como algo positivo. Tengo amigos que son profesionales que cuando uno dice woke, está visto como inclusión, como respetar al otro, como tolerar, está visto inclusive en el buen sentido. Pero bueno, acá como siempre vemos el lado B, vamos a hablar del lado B y para eso decidimos traer los servicios del licenciado Carlos Alberto Robledo, que es presidente del Instituto José Manuel Estrada de la ciudad de Rosario y ha dado una charla las últimas semanas sobre este tema que me pareció muy interesante. Digo, bueno, ¿por qué no traerlo y que nos hable más al respecto? ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por venir a los estudios de FM Horizonte. No, gracias a vos, Antonio, por la invitación. Un gusto estar con vos y los oyentes. Bueno, vos presidís el Instituto José Manuel Estrada, que está ubicado en Pellegrini. 245. Pellegrini 245, allí enfrente del Colegio Politécnico. Das clases en determinados establecimientos educativos de la ciudad también. Exactamente, sí, nivel superior. Nivel superior. Sí. Y bueno, y te has metido en el análisis de este tema, que es un tema tabú. ¿Por qué? Porque aquellos que hablan en contra son fascistas, conservadores, tradicionales, te dicen de todo, ¿no? Sí, mira, ya las etiquetas... Retrógrado. Sí, olor a naftalina, dinosaurio. Sí. Bueno, son los epítetos gastados de una retórica vacía, decía un maestro mío. Seguidores de Videla, te dicen. De todo. De todo, no hay problema. Mira, el tema del wokismo, si uno va al comienzo, tiene que hablar de que la palabra de origen inglés quiere decir estar despierto, despertar, estar alerta. Yo creo que tiene un origen positivo de las minorías negras en Estados Unidos, década del 20, cuando precisamente no eran considerados seres humanos, y por eso nosotros recién nos enteramos, por lo menos el gran público, cuando siendo Clinton presidente convoca a los sobrevivientes de una experimentación científica que los habían utilizado para inocularles el virus de la sífilis y estudiar la evolución de la enfermedad. Sin ofrecerle ningún tipo de cura, porque precisamente eran objeto de investigación científica, no eran sujetos de derechos. Entonces Clinton los recibe en la Casa Blanca, les pide disculpas, porque claro, vos imaginate una persona, un ser humano al que vos le inoculás un virus para ver cómo evoluciona la enfermedad, no lo curás, vas registrando los síntomas, y la persona se va enfermando, la persona se va deformando, y algunos han muerto, y otros sobrevivieron en estado lamentable, ¿no? Así que yo creo que en este sentido es algo positivo que se haya despertado, ¿no?, esta minoría y hayan logrado tener este lugar. Con lo cual muestra, por otro lado, que a ver si le sacamos a Hitler, no porque no haya sido un genocida, sino porque no ha sido el primero, no ha sido el único, y tendríamos que hablar del racismo blanco, en este anglosajón, ¿no? Ahora, ¿cómo de algo que es positivo terminamos en negativo, ¿no? Y valga la metáfora de Hitler, que la cruz esvástica, muchos no saben, pero significaba algo bueno, positivo, que Hitler lo toma y bueno, queda relacionado a lo malo, a lo negativo, a lo claro, yo creo que necesitamos más cultura, más estudio, bueno, incluso levantar el brazo derecho. Hay que recordarse en la época del Imperio Romano, era mostrar que uno no tenía la espada en la mano. Claro. Y que iba en son de paz para negociar la paz, una tregua en la guerra, el fin de una batalla. De tal manera entonces que si uno se queda con el formato hollywoodense que nos adoctrinó desde la década del 40, vemos que el mal está en un lado y el bien está en el otro. Yo creo que eso no es verdad. Eso no es verdad. Lo que sí hay que reconocer es que cuando los ideólogos, los filósofos de la escuela de Frankfurt, se trasladan, o sea, eran marxistas que se trasladan a Estados Unidos porque asume Hitler el poder en Alemania. Acá no estamos hablando de buenos y malos, son categorías que hay que dejarlas de lado porque son infantiles, esquemas rígidos que no sirven, ¿no? Se trasladan a las universidades norteamericanas. John Dewey es un pedagogo que les da lugar porque él es comunista, y entonces ellos comienzan toda una tarea de adoctrinamiento utilizando aquella dialéctica, la oposición, ¿no es cierto? Pero ya no tanto el capitalista contra el proletario, sino que era más bien la opresión de las minorías injustamente tratadas. Y en ese sentido, por ejemplo, Marcuse lo que logra es tener seguidores, discípulos, que van a reorientar lo que vos decís, ¿no? O sea, aquello que en un principio fue bueno, después se va a convertir en algo ideológico, según intereses, ya sean políticos, financieros,
de la clase política norteamericana o de algún sector de los grupos de presión o de poder norteamericano. Bien. Y ahí comienza el wokismo, digamos así, de una manera de querer pulverizar las tradiciones y la cultura y la historia de las sociedades. Y eso, wok, antes que nada, wok y Agenda 2030 es lo mismo, porque Mirá, hay varios, es como que piensan que es lo mismo. No, yo creo que no tiene nada que ver en principio. Creo que el wokismo es más bien un espíritu, es un clima y termina siendo, por otro lado, puede ser funcional a quienes planifican la Agenda 2030, pueden ser funcionales, pero Que ahora es 2045. ahora es 2045 porque... Y Pacto del Futuro. Claro, porque como no les dan los objetivos, tienen que seguir estirándolo. Pero esto también muestra, por otro lado, que no es una cuestión de apellidos, ¿no? Es una cuestión de un espíritu, de una voluntad de querer reducir la población mundial para el control estratégico de los recursos naturales, ¿no? Para mí es eso. Y el wokismo a veces es funcional a todo esto, porque, por ejemplo, la agresión contra, porque es un ataque simbólico, contra la estatua de Fray Junípero Serra, que era un franciscano que le enseñó a los indígenas a vivir con dignidad. Y que además los defendió a tal punto que se opuso a toda esa conquista que hizo Estados Unidos de la zona de California. Ahora, ¿tiene sentido tirar abajo esa estatua? Llamarlo racista. Es decir, en el fondo terminan siendo funcionales a los intereses que uno podría decir. De acá sale esta idea de Netflix y de Hollywood, utilizada hasta el hartazgo, de que en todas las películas, en todas las series, tiene que haber un personaje que sea homosexual, sin hablar en contra de homosexuales, pero tiene que haber un personaje así ya, predeterminadamente, uno que sea negro, uno que sea discapacitado, una persona con obesidad. ¿Esto de acá nace? Mirá, ojalá sea un discapacitado. A veces no cuentan porque como esto es una discriminación selectiva y por otro lado lo que vos mencionabas antes es una inclusión forzada. A tal punto que, por ejemplo, la Bella Durmiente no solamente podría ser de color, ¿no? Sino que además habría que censurar el beso, porque como no fue consentido, entonces llega un momento que es un nivel de delirio terrible, terrible. Entonces son minorías que para mí hay una serie de problemas más bien psicológicos, como una vez lo dijo José Amorín, uno de los fundadores de Montoneros, cuando lo mandaron al psicólogo en 1972, porque andaba depresivo, y el psicólogo le dijo: ¿por qué te hiciste montonero? Porque odiaba a mi padre. Es decir, una acción revolucionaria está justificada por una frustración y una herida emocional que viene del ámbito privado, que es el vínculo con su papá. Entonces, como mi papá representa la autoridad, los límites, yo llevaba una relación jodida y conflictiva, entonces salgo a romper todo. Por eso yo digo... Para romper con lo establecido. Bueno, exacto. Allende decía, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta casi biológica. Claro, uno sí, cuando es joven quiere salir a romper todo. A los 20, pero a los 40 ya te das cuenta que... Yo cumplí 40. Bueno, se me fue el pelo. Los que estaban en el mayo del 68, por ejemplo, que eso sí está vinculado al wokismo, los estudiantes universitarios, que también algún día habría que decir la verdad sobre eso, terminaron ya con 50, 60 años en ámbitos ecológicos, con ideologías verdes, abjurando de la violencia, como el Colorado John Cohn-Bendit, ¿no? Que era uno de los principales de aquella época del 68, abogando por el pacifismo o la paz, como lo quieran llamar, ¿no? O sea que yo creo que el wokismo, más allá de la palabra, es un espíritu que quiere, en nombre de la injusticia social, termina siendo más injusto. Agenda 2030, ¿no? Que ahora parece que está cambiando el clima acá en la Argentina y en otros lugares, pero sigue muy metido, ¿no? Sigue muy metido en los barrios inclusive. ¿Qué es explicada fácilmente la Agenda 2030 y qué objetivos tiene en la realidad? Yo creo que, según las Naciones Unidas, en el 2015, cuando se formuló la Agenda 2030, eran 17 objetivos que ellos los denuncian como de desarrollo sostenible. 17 objetivos que cuando vos ves la implementación de esos objetivos, porque hay mucho financiamiento, pero el financiamiento es privado, muchas veces privado. Entonces nos encontramos que son enunciados que sin discernimiento dicen una cosa, pero cuando vos lo discernís dicen otra. Yo siempre tengo un caso muy concreto, que ahora no me acuerdo el nombre, de una empresa avícola de la provincia de Entre Ríos, que precisamente por la defensa del medio ambiente, del clima y la biodiversidad, le hicieron cerrar la empresa avícola
Y no solamente eso, sino que la destrucción de 200.000 huevos para evitar la contaminación ambiental. Te digo más, en el programa... No, o sea, le sacamos el laburo a la gente, la comida a la gente en función del desarrollo sostenible. Mira, yo tengo una frase acá donde dice que por culpa de la situación de la pandemia del 2020, se incrementaron los casos de agresiones y de abusos sexuales porque las víctimas convivían en el mismo domicilio. Me parece una cosa ridícula. Es decir, si vos vivías en esa casa, con o sin 2020 y todas las censuras y limitaciones que nos impusieron, vos seguías viviendo en esa casa. O sea, no tienen nada que ver. Hacen afirmaciones para mí de carácter dogmático que no resisten el pensamiento crítico. Y en esto vos fíjate que el mismo Martín Guzmán, a confesión de parte, relevo de prueba, dijo que se extendió los plazos de la pandemia durante un año porque convenía políticamente. El ministro de Economía, Alberto Fernández. Claro, quiere decir entonces que cada uno agarró lo que dijo las Naciones Unidas en su país y lo llevó para donde quiso. Entonces tuvimos en Argentina un desastre económico del cual yo creo que todavía no lo terminamos de recuperar. El feminismo de cuarta ola, como se lo denomina habitualmente, ¿tiene que ver con esto, con la Agenda 2030? Para mí sí, te reitero, porque el wokismo no es un movimiento como dijéramos orgánico de las grandes masas de las décadas del 20, del 30. No tiene que ver eso, son pequeños grupos en principio marginales de la sociedad, pero que luego al ser financiados por el Estado, este es un dato importante, al ser financiados por el Estado, terminan destruyendo aquello que no deberían destruir, que son las identidades históricas y culturales de una nación. Por ejemplo, cuando Alberto Fernández fue al sur y dijo que tenían que usar la bandera, no me acuerdo qué bandera era, si era la huipala o la otra de los pueblos mapuches. Creo que era huipala. Claro, fíjate. Los pueblos originarios. Claro, y tenía que poner al mismo nivel de la celeste y blanca. Bueno, vos lo que estás planteando es el separatismo territorial, estás planteando una revolución cultural y después te encontrás que la sede de estos movimientos, que yo llamo mapuches autopercibidos, están en Bristol. Porque ellos te dicen después dónde podés mandar tus recursos, tu donación. Son colectivos teóricamente de gente marginada, teóricamente de gente pobre en muchos casos, pero que no son ni tan marginados ni tan pobres. Pero por supuesto, esto que vos hablas del feminismo, ponete a pensar solamente que Ni Una Menos, ¿no es cierto?, lo empezó Verónica Camargo, la mamá de Chiara Páez, a raíz de que su hija, que tenía 15 años, quedó embarazada por el novio, y el novio la mata a golpes en complicidad con la familia y la entierra en su propia casa en Rufino. Ahora, ¿qué pasa? Cuando le quitan la bandera a Verónica Camargo, del Ni Una Menos, la pintan de verde. Y se olvidaron de Chiara Páez. ¿Por qué se olvidaron de Chiara Páez? Porque esta chiquita, que yo la sigo recordando con mucho cariño y lamento cada vez que menciono que no esté viva, no quería tener su bebé. No, vos no podés tener tu bebé. ¿Cómo que no puedo tener mi bebé? No, porque vos tenés que ser feminista como nosotras. Este feminismo radical que termina siendo selectivo, o sea, a vos te apoyamos, pero a vos no. Yo creo que es tremendamente injusto con las mujeres, inclusive más. Vos fijate que si vos estás a favor del aborto, estás a favor de matar a las nenas que no nacieron también. Entonces yo creo que tenemos que ser sinceros en la sociedad, lo cual es casi imposible, una sociedad tan atravesada por los medios y mensajes contradictorios ambiguos. Pero si una sociedad no se sana si no se dice la verdad a sí misma. ¿Milei es el freno a eso en la Argentina? ¿O no? ¿O termina siendo servicial a la Agenda 2030 también? Él se opuso ahora a la Agenda no solo 2030, sino a la 2045, el Pacto del Futuro, porque quiere mayor carga impositiva, porque quiere el control de las tecnologías. Para mí sigue siendo como... O sea, no hay gobiernos buenos o gobiernos malos, son grises. Así como nosotros podríamos identificar algunas cosas positivas del gobierno anterior, en este momento yo creo que también en este aspecto es mucho más sano o menos tóxico lo que plantea Milei culturalmente. Cuando yo te digo esto, yo prefiero ver desfilar a los granaderos de San Martín y no a Sudor Marica en la Plaza de Mayo. Claro, como el primer el acto de asunción de Alberto Fernández. Claro, exactamente. Yo prefiero a los granaderos de San Martín, es nuestra historia, es gente
de nuestro acervo cultural. La Iglesia Católica es parte de la cultura woke de la Agenda 2030, ¿no? Porque parece que un sector sí, ¿no? El de Francisco. Bueno, acá hay que distinguir. La Iglesia es divina y humana. En la parte divina no le van a poder pegar nunca porque, mira, pasaron los bárbaros y la Iglesia siguió, pasó Lutero, pasó la Revolución Francesa, pasó Hitler, Stalin y la Iglesia sigue. Esto es una llamada de atención para quienes quieran entenderla en su totalidad y en su misterio. Ahora, en su parte humana, te digo que hay mucha mugre, indudablemente, y en su parte humana tenés gente que quiere ser coherente con el Evangelio y otra gente que está haciendo sus conveniencias, ¿no? En este sentido, ¿no? Así que a partir de acá podemos decir que hay gente que no ve lo de la Agenda 2030, que va a terminar perjudicando a la Iglesia, y otros sectores que sí lo ven. Y yo creo que Francisco, dicho esto desde el punto de vista puramente político, ¿no es cierto? Quienes le ayudaron a llegar están a favor de la agenda. Muchísimas gracias por haber venido aquí hasta los estudios de FM Horizonte, Carlos. Gracias a vos, Antonio.